Y si te dijera que Windows ya no es el único sistema para jugar en PC, ¿me creerías? Durante años Windows fue el rey indiscutido del gaming, en entornos de escritorio obviamente, pero con cada actualización obligatoria, por lo menos en Windows 11, procesos en segundo plano y polémicas como Recal, que saca capturas de pantalla sin avisar, muchos, incluyéndome, empezamos a preguntarnos si de verdad sigue siendo la mejor opción. Mientras tanto, del otro lado de la moneda, Valve hizo algo que pocos esperábamos. Lanzó la Steam Deck en el año 2022. Uf, ya pasó su tiempo. Creando SteamOS, que está basado en Linux. Y logró que miles de juegos funcionen mejor de lo que nadie esperaba gracias a Proton. El problema es que SteamOS no se puede instalar oficialmente en entornos escritorio, como vendría a ser una computadora, ya que está diseñada para un hardware específico, que vendría a ser el de la Steam Deck. Pero existen alternativas como CauchyOS o Bassite. Así que en este caso vamos a probar este último, Bassite, que está basado en Linux Fedora. Se parece muchísimo a SteamOS y promete un rendimiento brutal en juegos. Así que hoy vamos a comparar Bassite contra Windows, cara a cara en gaming y en rendimiento del sistema. Y vamos a ver cuál rinde mejor, ¿vale la pena el cambio? ¿Funcionan todos los juegos? Pequeño spoiler, quedé sorprendido con el rendimiento a comparación de años atrás. Así que vamos a descubrirlo después de la intro. Y bien, como vimos en la intro, vamos a hacer la comparativa de rendimiento entre ambos sistemas. Y para eso voy a estar probando estos tres juegos de acá. El The Finals, el Hogwarts Legacy y el CS2. Para esto necesitamos hacer algo llamado Dual Boot, que básicamente es instalar ambos sistemas operativos en una misma PC. Y cuando inicia la computadora vamos a poder elegir cuál de los dos queremos usar. Así que para descargar Bassite vamos a su página oficial y elegimos las opciones que se ajusten a nuestro equipo. En mi caso yo tengo una placa de video AMD, que por cierto, si no viste el video de la RX 6600 te lo estaré dejando anclado en la descripción. Luego de esto, con alguna herramienta como Balena Etcher, creamos el bootloader. Mientras, por otro lado, creamos una partición. Reiniciamos y comienza el proceso de instalación de Bassite. Simplemente seguimos los pasos que nos indica en la ventana de bienvenida y voilà, ya estamos en el sistema. Como podemos ver acá, estamos en el modo escritorio de Bassite y el equipo que estoy utilizando es este que aparece en la pantalla, el cual es un i3 10100 con una RX 6600 y 16 GB de RAM. Que como ven es parecido a lo que vendría a ser una Steam Machine. Algo importante es que mi monitor no es 1080p, sino que tiene una resolución de 900p, por lo cual estuve intentando utilizar algo similar al VSR, que vendría a ser la super resolución virtual, el cual podemos usar desde Windows tranquilamente. Pero ¿qué pasa? En Linux no tenemos un driver Adrenaline como tal, por lo tanto esta opción se activa desde la interfaz de Steam. Así que para ello tenemos que entrar en el modo Big Picture, que como vemos la interfaz es calcada a SteamOS. Y presionando Ctrl Shift Tab accedemos al menú rápido de configuración. Acá lo que voy a hacer es habilitar las métricas de rendimiento para poder ver los FPS en tiempo real que estoy teniendo y las métricas como tal. Y luego tenemos que ir al menú que aparece acá abajo a la izquierda y en configuración para poder habilitar este rescalado de 900p a 1440p en este caso, ya que vamos a probar el de Final a esta resolución y luego el Counter Strike lo vamos a probar a 1080p. Vamos a inicio. Y bien, vamos a ejecutar el de Final a ver qué onda. Otro parámetro más que podemos configurar estando acá en el juego es ir a esta parte que dice ajustes, propiedades, y en cada juego nosotros podemos poner configuraciones avanzadas. En este caso, por ejemplo, podría poner, no sé,
algún comando para que me active el FSR estando en el juego y que me muestre los FPS. Pero ¿qué pasa? Hay algunos juegos que son medio quisquillosos, por ejemplo el de Final, cuando yo acá ponía un comando que seguramente les estará apareciendo acá en la pantalla, no me ejecutaba el juego como tal, entonces no podía abrirlo directamente. Eso va a depender de cada juego. Algo importante a tener en cuenta también es que tenemos que tener habilitada la compatibilidad con Proton. En este caso yo si voy a compatibilidad y activo forzar la compatibilidad, voy a utilizar la última versión de Proton GE, ya que es la que mejor funciona. Si no le funciona con Proton GE pueden probar con cualquiera de estas, pero siempre se recomienda usar esta versión de Proton. Pero antes de continuar me parece importante mencionar ¿qué es Proton? Lo que hace Proton es traducir las llamadas que hace un juego de Windows y entregárselas a Linux. Por ejemplo, si estamos jugando a un juego que requiere de DirectX, lo que hace Proton es hacerle creer al juego que está hablando con Windows, cuando en realidad traduce todo eso a Vulkan, que eso sí es nativo de Linux y Linux lo entiende. Gracias a esto podemos jugar a títulos que de otra forma no serían ejecutables en Linux. Una vez que tengamos configurado eso, ahora sí podemos ejecutar el juego. Algo interesante que tengo que decir es que me sorprendió, o sea, también es algo obvio, ¿no? Pero me sorprende mucho el consumo de memoria RAM que tiene el sistema mientras juegas, ya que como veremos ahora, Backside y Linux en general consume muchísimo menos RAM que si lo estuviésemos ejecutando en Windows. Y como ya vimos, en Windows yo estoy usando un Windows prácticamente vacío, no tengo absolutamente nada, ya que lo instalé completamente de cero el Windows 10. Así que como no tengo ningún proceso en segundo plano ni nada, no hay algo más ejecutándose, sino que es simplemente el sistema que consume más. Así que mientras descargan el shader, que no falta mucho, vamos a mostrar la configuración gráfica. Vamos a ajustes, en video, y ahora esto lo voy a reescalar y lo voy a poner a 1440, que básicamente es 2K. Ahí está en 2K. Tengo la sincronización vertical desactivada, por lo tanto vamos a ver hasta la cantidad de FPS máximo que podemos lograr. Tengo el FSR3 también activado, estos están equilibrados, son las mismas configuraciones que en Windows. El trazado de rayos está en alto, está todo en alto. Así que bien, eso sería en cuanto a configuraciones gráficas. Acá hay algo interesante a destacar, y es que como vieron, por ejemplo, en Windows, para activar el FSR y esas tecnologías, como el Radeon Anti-Lag y eso, nosotros podemos acceder mediante los atajos Alt-R, que esto vendría a ser gracias al driver de AMD. Ahora en Windows eso es algo distinto, ya que como AMD funciona de forma nativa en Linux, ya tenemos todo esto instalado e integrado al sistema. Por lo tanto no hace falta activar nada de esto porque básicamente ya está default. De hecho los programas como GameScope y Proton se encargan de hacer esto. Y bien, como ven tenemos un consumo de RAM de 7,4, o sea está consumiendo muchísimo menos. En Windows tenía 13 GB que me estaba consumiendo. La VRAM está en 3,2 y tenemos 60 y algo FPS, 70, 60 y algo. En este caso Backside ronda entre los 60 a 75 FPS y como máximo llega hasta los 83 FPS más o menos, con un consumo de memoria RAM de 7,8 GB como máximo, y vemos que la placa de video está consumiendo 4,5 GB de VRAM. En cambio, si lo comparamos contra Windows, acá tenemos un mínimo de 60 FPS y lo típico que tenemos es entre 90 a 100 FPS. El rendimiento es muchísimo mejor acá en Windows, obviamente, pero con un mayor consumo tanto de RAM del sistema, ya que estamos teniendo 14 GB de consumo, o sea, más del doble del que tenemos, un poquito más del doble del que tenemos en
Bayside y casi está usando los 8 GB de VRAM. Ahora, los gráficos los puse todo en alto a esta resolución de 2K para que podamos ver qué tan bien aprovechan ambos sistemas el poder de la placa de video. Si bien tenemos un mejor rendimiento en Windows, ya que tenemos casi el doble de FPS que en Bayside, por lo menos en este juego, estamos teniendo la mitad del consumo en uso de GPU y del sistema en general, ya que parece que, bueno, por lo menos en este caso, Proton o no le puede sacar el máximo provecho a la gráfica o es lo máximo que nos puede dar. Pero bueno, de todas formas me sorprende mucho lo que avanzó el gaming en Linux y lo bien optimizado que está Proton. O sea, si nos vamos a hacer unos años atrás, era impensable siquiera correr el Geometry Dash en Linux. Y que estemos teniendo este rendimiento ahora me parece increíble. Pero bueno, acá el punto se lo lleva Windows. Y ahora pasamos al Counter Strike. Y acá hay algo importante que tengo que comentarles. Y es que cuando yo intentaba activar la compatibilidad con Proton y entraba al juego, era como que el anti-cheat de Valve detectaba de que, bueno, estaba siendo alterado y no me dejaba entrar a partidas. O sea, no me dejaba ingresar a los servidores para poder jugar. Entonces esto lo solucioné simplemente desactivando Proton, porque se ve que, bueno, no le hace falta Counter Strike habilitar la compatibilidad con Proton, porque se ve que ya funciona de forma nativa. Como vemos acá en Bayside estamos teniendo una mayor diferencia a comparación que el caso anterior, y esto ya lo podemos notar en la gráfica de rendimiento que nos muestra la estabilidad de los FPS que estamos teniendo. Es decir, entre más lineal sea esta gráfica, los FPS son más estables y tenemos un rendimiento más consistente en general. Y como vemos acá, se repite el mismo caso que en The Final. Tenemos un menor consumo del sistema en general, ya que el juego está usando solamente 5,5 GB de RAM y 7 GB de VRAM aproximadamente. Pero estamos teniendo un mejor rendimiento que en Windows, ya que el mínimo son 90 FPS que tenemos casi siempre, y la media de FPS está entre los 120 a 150 FPS de promedio. Ahora, si lo comparamos contra Windows, tenemos un consumo de 11,5 GB de memoria RAM del sistema como máximo, y está consumiendo más VRAM de lo que tenemos disponible. O sea, está consumiendo 8,2 GB de VRAM. Además de esto, tenemos un poco más de fluctuaciones de FPS, ya que casi siempre está de entre los 90 a los 120 FPS. Y si bien la diferencia es casi imperceptible porque son bastantes FPS, ya vemos que dependiendo del juego podemos llegar a mejores resultados de consumo y eficiencia con Linux. Así que el punto en este caso se lo lleva Linux. Y bueno, en el caso de Hogwarts Legacy, como el juego yo no lo tengo en Steam, pero sí lo tengo en Epic Games, que de hecho es el juego que regalaron hace poco. Como no tenemos un launcher de Epic Games como tal oficial, tenemos que estar usando uno llamado Heroic Games, que vendría a ser lo mismo básicamente, pero combina varias plataformas, ya que también podemos jugar a juegos de GOG y juegos de Battle.net. Pero bueno, acá básicamente vamos a hacer lo mismo que en Steam, es decir, vamos a habilitar para ver las métricas de rendimiento con este comando que vemos por acá y la compatibilidad con Proton GE en este caso, que tengo que decir que después me di cuenta, pero funciona mucho mejor con Proton 10.9, o sea, la última versión de Proton que no sea la GE. Ya que bueno, ahora van a ver qué es lo que pasa cuando utilizo esta versión. Así que comparando ambos sistemas, como vemos, tenemos básicamente exactamente el mismo rendimiento, tanto en Bayside como en Windows. Y bueno, lo estoy jugando a una resolución de 900p porque, a diferencia de Steam, acá no podía hacer un reescalado, ya que cuando intentaba habilitar el reescalado por medio de comandos en Heroic Launcher, era como que el juego no ejecutaba directamente. Así que por eso lo estoy ejecutando a esta resolución en ambos casos. Pero bueno, el rendimiento es prácticamente el mismo. Si bien esta versión de Proton, como vemos, genera bastantes fluctuaciones, es decir, la gráfica a veces tiene picos y eso son picos de lag que se notan bastante, pero después como que se estabiliza un poco más. Pero luego lo probé con la versión que no es GE de Proton, sino que la versión común, digamos, la 10 y algo, les estará apareciendo acá en la pantalla. Con ese funcionaba mejor y estaba más estable. Pero bueno, básicamente tenemos el mismo rendimiento en ambos casos. Y bien, ahora, ¿qué pasa si queremos jugar a un juego que necesita de anti-cheat?
como por ejemplo el Apex Legends, que lo juego frecuentemente, así que es bastante importante que funcione en Linux. Pero bueno, en este caso como el anti-cheat está integrado a nivel del kernel directamente, nos sale un error de que no podemos ejecutarlo. Y ahora viene el segundo punto importante del video. Ahora bien, ¿por qué a veces funciona perfecto y otras veces no? Acá entra el tema del anti-cheat, específicamente los anti-cheat que están implementados al nivel de kernel, es decir, al nivel del sistema operativo como tal. Acá estamos hablando de la ejecución de los drivers, del manejo de memoria del sistema, etc. ¿Y qué pasa? Linux no permite que una aplicación externa tenga acceso al kernel, y mucho menos una aplicación de Windows. Por lo tanto, Proton puede traducir juegos, pero no puede traducir drivers ni código de bajo nivel. Por eso juegos que usan este tipo de anti-cheat a bajo nivel, por ejemplo Valorant con Vanguard, hoy en día no funcionan en Linux. Así que bueno, con esto en mente, volvamos al video. Por lo tanto, para evitar cosas como estas, si nosotros ya queremos saber de antemano qué juegos son compatibles y cuáles no con Linux o Steam Deck en general, porque es el mismo sistema, y queremos saber qué también funciona con la compatibilidad con Proton, si está bien integrado el juego o hay algún error, lo podemos hacer buscando el juego desde la página oficial de Proton, que se llama ProtonDB o Proton Database, que es lo mismo. Acá tenemos una base de datos gigante, la cual se actualiza todos los días básicamente, y distintas personas contribuyen dando configuraciones para placas de video de Nvidia o AMD y qué versión de Proton usar con ciertos juegos y cuál funciona mejor. La verdad que se los recomiendo mucho si quieren ver qué juegos se pueden jugar y qué otros tienen buena compatibilidad y cuáles todavía no tanta. Así que les recomiendo ver la página, que bueno, de hecho se las voy a dejar anclada acá en la descripción. Así que bueno, como vimos, la verdad que por lo menos a mí, siendo que yo soy un usuario de Linux hace bastante tiempo, a comparación de unos años mejoró demasiado, la verdad, la compatibilidad con los juegos de Windows en Linux, ya que antes no podíamos jugar a casi nada. Y ahora que se puedan jugar a la gran mayoría de juegos, la verdad que me parece increíble. Y lo único que puedo decir es que bueno, esto solamente va a ir para mejor. Steam ya invirtió bastante en lo que sería la Steam Deck. Y ahora dentro de unos meses va a salir la Steam Machine. La verdad que es cuestión de tiempo para obtener mejores resultados de lo que vimos en este video. Así que esto solamente puede ir a mejor. Y bueno, la comparativa acá es clara. Dependiendo básicamente del juego al cual estemos jugando, la versión de Proton que estemos utilizando, hay juegos que van a rendir mejor en Linux que en Windows. Ya sea por el tema de que consumimos mucho menos recursos y obtenemos básicamente los mismos resultados o un poco mejores, y juegos que van a rendir peor o no van a abrir, como un ejemplo sería el Apex. Así que acá no podría dar un claro ganador, básicamente depende mucho del juego al cual estén jugando. Por ejemplo, en mi caso, como yo juego, ya les había dicho, al Apex, me sigue rentando más, en este caso Windows, ya que en Windows funciona sin ningún tipo de problema. Pero tranquilamente, cuando hagan la compatibilidad completa con el tema del anti-cheat, yo no tengo ningún problema en cambiar a Linux. El sistema operativo funciona muchísimo mejor, consume muchísimos menos recursos y está todo mucho mejor integrado. Además de eso, es mucho más seguro y estable. Así que nada, gente, espero que les haya gustado esta comparativa. La verdad que si queremos llegar a mejorar el rendimiento, también podríamos usar el programa del Patito, que es un programa salvador, de verdad. Seguramente traiga video de eso un poquito más adelante. Pero bueno, nada. Espero que les haya gustado mucho el video. Gracias por elegirme un día más. Voy a intentar traer videos un poco más seguidos. Sé que siempre prometo lo mismo, pero este año sí voy a intentar ser más activo. Y nada, nos vemos en un próximo video.